Secuestran a la hija del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El crimen organizado le pide una cuota de extorsión y que abandone el cargo. El 25 de abril, Guadalajara fue escenario de uno de los ataques más directos que el crimen organizado ha ejecutado contra un funcionario federal en los últimos años. La hija menor de edad del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue secuestrada por un comando armado en plena vía pública. El operativo criminal dejó un escolta muerto, 3 más heridos, y desató una noche entera de búsqueda por parte de las fuerzas federales en el estado de Jalisco. La menor fue localizada con vida en la madrugada del sábado 26 de abril. Este es el recuento de lo que ocurrió, lo que se sabe hasta ahora, y las preguntas que siguen sin respuesta. Esto es Noticia Fragmentada. El ataque ocurrió durante las primeras horas de la tarde del viernes 25 de abril. La menor se trasladaba en una caravana de protección asignada por la propia Secretaría de Seguridad, cuando un convoy del crimen organizado interceptó los vehículos sobre una de las avenidas principales de la zona metropolitana de Guadalajara. Los agresores abrieron fuego de forma inmediata contra las 3 unidades que conformaban el esquema de protección. El vehículo donde viajaba la niña contaba con blindaje, pero los impactos registrados lograron comprometer la unidad. Las otras 2 camionetas de escolta también fueron alcanzadas. El resultado fue una caravana inmovilizada, 3 escoltas heridos y 1 fallecido. El agente que perdió la vida conducía una de las unidades de protección. Los heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital en Guadalajara y su condición se reportó como estable. En ese contexto de caos y con los escoltas fuera de combate, el comando extrajo a la menor del vehículo y abandonó la zona en cuestión de minutos. Lo que distingue este ataque de otros registrados en el país es su nivel de planeación. El crimen organizado contaba con información precisa sobre los movimientos de la hija del secretario, horario, ruta y composición del esquema de protección. Eso implica un trabajo previo de inteligencia, focalizado directamente en el entorno familiar de García Harfuch, no en el funcionario mismo. La diferencia es relevante, porque indica que el objetivo desde el principio era la familia, no el funcionario. García Harfuch es reconocido por mantener su vida privada completamente al margen de su actividad pública. Prácticamente no existe registro público de que tuviera una hija menor de edad. Sin embargo, en las semanas previas al secuestro, el secretario había recibido amenazas directas. La secretaría tenía conocimiento de que grupos del crimen organizado estaban recopilando información sobre su círculo personal. Como medida preventiva, García Harfuch reasignó la seguridad de su familia y dispuso un esquema de protección para su hija. Ese esquema fue el que el comando atacó el viernes por la tarde. Al ser notificado del secuestro, el secretario se trasladó a Jalisco. Desde ahí coordinó de manera directa el operativo de búsqueda con participación del Ejército y la Guardia Nacional. Durante toda la noche del viernes y la madrugada del sábado, las fuerzas federales llevaron a cabo cateos en distintos puntos del estado. En esos operativos se aseguraron inmuebles y vehículos y se registraron detenciones. También se reportaron enfrentamientos menores durante los recorridos nocturnos. Los cateos abarcaron zonas urbanas y periféricas de varios municipios del estado, lo que indica que las autoridades manejaban múltiples líneas de búsqueda de forma simultánea. En paralelo a las labores de campo, García Harfuch recibió comunicaciones directas de los responsables del secuestro. Las exigencias planteadas fueron 2: su renuncia inmediata al cargo de secretario y el pago de una suma económica no especificada. Ninguna de las 2 condiciones fue cumplida de forma pública ni confirmada de forma oficial. El secretario continuó al frente del operativo durante toda la noche. A las 2:31 de la madrugada del sábado, 26 de abril, la menor fue localizada en una carretera secundaria del estado de Jalisco. Fue encontrada sola por elementos militares en el transcurso del operativo de búsqueda. Al momento del rescate no presentaba lesiones físicas. Fue trasladada de inmediato a un hospital para valoración médica. Los médicos confirmaron que se encontraba físicamente sana, aunque con un cuadro de estrés agudo, deshidratación leve y varias horas sin alimentos.
se reportó que se encuentra en espera del alta hospitalaria con pronóstico favorable. El hecho que más genera análisis esta mañana no es el secuestro en sí, sino las circunstancias de la liberación. Un grupo que dedica semanas a planificar, que ejecuta un ataque coordinado contra un esquema de seguridad federal, que produce una baja entre los escoltas y que pocas horas después libera a la rehén sin ninguna condición aparente cumplida. No hubo renuncia pública, no hubo pago confirmado, no hubo comunicado de ningún tipo, y aún así, la menor fue dejada en una carretera y localizada con vida. Eso abre preguntas que por ahora no tienen respuesta oficial. ¿Hubo negociación fuera del ámbito público? ¿Se cedió algo que no se ha dado a conocer? ¿O el propósito del crimen organizado desde el principio no era una retención prolongada, sino demostrar que tiene la capacidad de llegar hasta el entorno más privado de uno de los funcionarios más protegidos del país, y eso por sí solo ya era suficiente mensaje? Cualquiera de esos escenarios plantea un problema para el Estado, y ninguno ha sido descartado ni confirmado oficialmente. Hay otro ángulo que las autoridades están explorando con atención. ¿Cómo obtuvo el crimen organizado información tan precisa sobre los movimientos de una menor que prácticamente no existía en el registro público? El nivel de detalle que manejaban los agresores, rutas, horarios, composición del esquema de seguridad, apunta hacia una fuente cercana al entorno del secretario. Esa línea de investigación, si se confirma, derivaría en hallazgos sobre posibles filtraciones dentro del propio aparato de seguridad. Es uno de los puntos más sensibles del caso y el que las autoridades están manejando con mayor discreción. Desde el punto de vista institucional, este tipo de operativos representan una escalada en la forma en que grupos del crimen organizado ejercen presión sobre funcionarios del Estado. Atacáramos a un familiar directo, especialmente a un menor, es una táctica que busca impactar en el ámbito personal de quien toma decisiones. No es un enfrentamiento directo, es una forma de presión que apunta a debilitar desde adentro. El hecho de que las exigencias incluyeran una renuncia al cargo confirma que el objetivo no era económico en primera instancia, sino político. Este sábado García Harfuch convocó a una conferencia de prensa para referirse al suceso. Se espera que el secretario aborde los hechos desde el plano institucional y que sea reservado, como es su costumbre, respecto a su vida personal. Las investigaciones para identificar a los responsables del ataque están activas. Las autoridades trabajan en determinar qué estructura criminal ejecutó el operativo, bajo qué mando operó y cuál fue la fuente de información que les permitió conocer los movimientos de la menor. Lo que dejó el 25 de abril en Jalisco no es solo un expediente abierto. Marca un antecedente en la forma en que el crimen organizado está dispuesto a operar frente al Estado y obliga a revisar no solo los esquemas de protección de funcionarios, sino los niveles de filtración de información dentro de las propias instituciones de seguridad. Aquí en Noticia Fragmentada estaremos cubriendo cada actualización que surja sobre este caso. Cuéntanos en los comentarios qué opinión te merece lo ocurrido y si consideras que este tipo de ataques debería cambiar la estrategia del Estado frente al crimen organizado. Nos vemos en el próximo video.